Veo un avivamiento. ¿Qué es? Ya sabía que esas se las sabían, por eso lo... Buena, agradable y perfecta. Muy bien, hoy queremos compartir un poquito otro de los principios que venimos trabajando. Estamos en la mitad, justo en la mitad de este tiempo lo que venimos compartiendo. Y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que como iglesia, y en forma personal, porque iglesia somos todos los que estamos acá, podamos entender la importancia de aprender siempre algo nuevo. Cuando somos hijos de Dios, cuando hemos sido llamados a ser parte de su reino, Dios nos llama a aprender, a estar dispuestos a aprender siempre algo nuevo. Y tomé este texto de la palabra porque creo que nos ayuda a poder entender lo que Dios espera de nosotros en este tiempo y contexto. Y quería comenzar con este primer desafío, ¿no? ¿A qué nos mueve o a qué nos desafía la palabra? ¿A moldarnos o a ser transformados? A ser transformados. Claro, perfecto, lo leímos recién, así que se la tienen clara, muy bien, perfecto. Pero la pregunta tiene que ver, la idea es que la podamos trabajar justamente, ¿no? Una cosa es amoldarnos y otra cosa es ser transformados. Sin lugar a dudas, la sociedad es cambiante. Vivimos cambios tremendamente profundos como nunca antes en la historia de la humanidad. Las últimas décadas, el mundo ha cambiado y ha tenido distintos tipos de transformaciones. Justamente, por ejemplo, el tema de la revolución digital. Ayer tuvimos una charla, todos los que pudieron estar participando, tremenda, ¿no? Algunos quedamos con la boca abierta, entendiendo, reconociendo algunas cosas que no sabíamos y otras que por ahí sabíamos pero no entendíamos su profundidad. Pensar en que podemos estar hoy en día combatiendo, trabajando, pensando en función de problemas de ciberadicción, es algo que hace algunos años no teníamos ni siquiera en nuestra mente, en nuestro conocimiento, ¿no es cierto? Hace 20 años atrás, 30 años atrás, por donde no se nos hubiera ocurrido que como iglesia íbamos a tener que hablar, por ejemplo, de ciberadicción. Sin embargo, tiene que ver con los cambios que se van dando en los tiempos y en las circunstancias. Podemos hablar de cambios de globalización, de avances en las ciencias, en la medicina. Podemos hablar de cambios climáticos. Es una cosa de la cual no hablamos muy seguido, pero verdaderamente los cambios climáticos están afectando profundamente la vida, el mundo, la naturaleza, etcétera, etcétera. Hace poco tuve que dar una charla en el SEMI y tomé este dato, que es de ACNUR, que es justamente la organización que trabaja en Naciones Unidas en relación al tema de los inmigrantes, de los refugiados, gracias. Y también tiene datos sobre el tema de la naturaleza. Y habla que entre el año 2000 y el año 2019, más de 4.000, escuchen esto, 4.000 millones de personas se vieron afectadas por desastres naturales. 4.000 millones de personas. Es decir, un promedio de 200 millones de personas cada año por alguna crisis, por alguna cuestión de crisis climáticas. Claro, nosotros las escuchamos de vez en cuando, pero por ahí no nos damos cuenta de la magnitud que eso tiene o significa para nuestro tiempo, para nuestro contexto. En palabras justamente de esta oficina, dice lo siguiente: si bien es cierto que han formado parte siempre de los procesos evolutivos de la Tierra, su frecuencia y drasticidad se ha visto incrementada en el siglo XXI. ¿Saben por qué subrayo esta frase, no? Porque es parte de lo que nosotros sabemos y la Biblia nos dice y nos enseña acerca de las señales de la venida del Señor. Y si nosotros no sabemos leer las señales, hay cosas que se nos van a pasar por alto. De hecho, creo que hay muchas señales que nosotros tenemos a nuestro alrededor y que simplemente no las vemos porque somos parte de esos cambios constantes. Nosotros mismos estamos involucrados en esos cambios constantes. Y déjenme decirle algunas cosas.
en las cuales me pongo o me involucro en primer lugar. A pesar de que nosotros, yo les hice la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Amoldarnos o ser transformados? Y todos dijimos, ser transformados. Pero quiero decirles que muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo, a veces somos más amoldados que transformados. La cultura, la realidad, el contexto, los cambios, muchas veces lo que hacen es más amoldarnos que transformarnos. Y ahí es donde creo que es fundamental estas cosas que venimos hablando, compartiendo en esta mañana. Estos cambios han afectado de manera drástica justamente la humanidad. Una iglesia que decide aprender se vuelve una iglesia pertinente, de manera constante, buscando cómo trabajar, cómo ser transformada para alcanzar los cambios en esa sociedad. Quiero decirles una cosa, me alegra muchísimo lo que Dios hace en medio nuestro, ¿no? Me alegra muchísimo que podamos tener una charla como la que tuvimos ayer, aunque creo que deberíamos hacer muchas cosas más en función de aquellas cosas en las cuales el mundo va moldeando la vida de las personas y aquellas cosas en las cuales nosotros necesitamos ser transformados para llegar a esa realidad de la vida de las personas. Lo que funcionó de hace mucho tiempo atrás puede quizás no funcionar en este tiempo. Por eso es importante que podamos pensar en aquellas cosas que Dios quiere transformar en nuestra vida. ¿Qué significa entonces? ¿Que nosotros tenemos que amoldarnos también a la sociedad? No. Significa justamente que tenemos que dejarnos transformar por el Espíritu Santo para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros en este contexto y en esta realidad de la cual nos involucra. Entonces, amoldarnos no, dejarnos transformar sí. Tenemos que amoldarnos entonces en el otro extremo, a aquellos modelos, a aquellas cosas tradicionales que nosotros teníamos o conocemos como iglesia, porque eso nos da cierta seguridad, nos da cierta tranquilidad, nos da cierta comodidad. Y acá la pregunta es, ¿tenemos que amoldarnos o tenemos que dejarnos transformar aún como iglesia en esas cosas? Y la respuesta es exactamente la misma. Necesitamos ser transformados. Hace algunos años atrás quizás no me hubiera imaginado predicando sin saco y corbata. No hubiera imaginado que iban a estar tomando mate acá. Y a pesar de que son cambios externos, tienen que ver con el hecho de poder ser parte de transformaciones que Dios quiere hacer en medio nuestro para poder llegar a la realidad y a lo que Dios quiere acercarnos como iglesia. Como seres humanos y como iglesia, muchas veces es más fácil amoldarnos que dejarnos transformar. ¿Por qué? Porque las transformaciones justamente traen incomodidad. Las transformaciones traen incomodidad. Es fácil acomodarnos y amoldarnos a todo lo que vayamos teniendo. Si hay una cosa que Dios experimentó con nosotros, y acá esta es una experiencia compartida, pero ha sido justamente el hecho de ser permanentemente transformados y permanentemente incomodados. Cuando parece que más o menos nos acomodamos a algo, ya el Señor otra vez nos cambia las cosas y otra vez necesitamos volver a ser transformados para llevar adelante eso nuevo que Dios tiene. Por ejemplo, cuando más o menos nos habíamos acomodado a un lugar, a un colectivito, tuvimos que ir a moldarnos a algo, dejarnos transformar para poder ir a un lugar que era un ex restaurante, ¿no? Cuando más o menos nos habíamos acomodado ahí, tuvimos que volver a trasladarnos. Y cuando más o menos nos habíamos acomodado en el salón del frente, por fin ya teníamos un salón importante de fiestas, etcétera, etcétera, el Señor nos dijo, ¿y qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con etcétera, etcétera? Y entonces ahí tuvimos que volver a dejarnos transformar
para poder alcanzar a ellos. Y bueno, probablemente tengamos que seguir incomodándonos, o el Señor tendrá que seguir incomodándonos en aquellas cosas que necesitemos ser transformados. Las transformaciones traen incomodidad, ¿o no? Y esta es una característica que Dios siempre ha trabajado con nosotros. Las transformaciones nos sacan de nuestra zona de confort. Las transformaciones en tu vida personal, como en la mía, también traen incomodidad. Cuando Dios te quiere sacar de una adicción, veíamos ayer, lo primero que te toca afrontar es un periodo de abstinencia, ¿no es cierto? Que es un periodo de suma incomodidad, ¿no es cierto? Pero que trae transformaciones y que cambia profundamente lo que viene después. No debiéramos tener temor a las transformaciones que vienen de parte de Dios, pero es inevitable que ellas nos traigan incomodidad. La incomodidad no es algo malo justamente cuando viene de Dios. Al contrario, amoldarnos justamente nos trae confort, comodidad, tranquilidad, pero dejarnos transformar permanentemente por el Señor nos lleva a estar incómodos. Cuando decidiste cambiar algo en tu vida, cuando Dios te mostró que tenías que cambiar algo en tu vida, ¿te resultó cómodo o te resultó incómodo? Generalmente resulta incómodo, ¿no es cierto? Pero bienvenidas las incomodidades que vienen de parte de Dios, porque son transformadoras. Quizás en esta mañana, quizás en este tiempo en tu vida, quizás estés atravesando alguna situación que te lleve a pasar por esta incomodidad. Pero en el nombre de Jesús, tómalo como una oportunidad de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y aunque la incomodidad nos expone, porque de alguna manera hace que haya cosas que nos sacan de lo que habitualmente quisiéramos tener, vivir, experimentar, en el fondo sigue siendo un proceso de Dios divino, que nos lleva a una nueva instancia, mejor, superadora, transformadora de nuestra vida. ¿Amén? Amén. Claro, el mensaje de hoy parece que estamos todos para abajo, ¿no es cierto? Están preocupados por eso. No es la idea. Porque todos sabemos, todos estamos contentos, por ejemplo, ahora de estar acá, todos estamos contentos de poder compartir juntos, todos estamos contentos de poder disfrutar este lugar. Pero bueno, primero tuvimos que trabajar, tirar abajo cosas acá, acomodar el fondo, etcétera, etcétera. En el momento de la incomodidad es fea, pero nos lleva a un mejor tiempo en nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús yo te animo a que te animes en esta mañana, y si estás en un proceso de transformación, dejes que Dios lo complete. Y si estás incómodo, alegrate, ponete contento. Si estás incómodo, disfruta de lo que Dios quiere hacer y va a hacer en tu vida, porque Él tiene el control. ¿Amén? Quiero que en esta mañana pensemos en tres cosas que tienen que ver con este proceso de transformación, tres palabras que ustedes la van a encontrar en los devocionales de esta semana, y que alguien dijo alguna vez, un futurista, que son estos filósofos que de alguna manera trabajan o bien o visionan o tratan de hablar acerca del futuro, un futuro del cual Dios ya nos ha mostrado bastante. Pero Alvin Toffler escribió lo siguiente: los analfabetos del siglo XXI no serán quienes no sepan leer y escribir, sino quienes no sepan aprender, desaprender y reaprender. Y sobre estas tres palabras quisiera que nos basemos en esta mañana. La importancia de aprender para ser transformados. No hay forma de ser transformados si no estamos dispuestos a aprender. Si no estamos dispuestos a aprender. Hace poco leí una estadística que decía que aquí en Argentina, sobre personas que se consultaron, 7 de cada 10 personas dicen que no están dispuestos a aprender o a seguir aprendiendo, o que no quieren aprender. No sé cuáles serán las razones, pero entiendo que muchos de nosotros
nos sentimos cómodos con lo que ya conocemos, nos sentimos cómodos con lo que ya manejamos, y que aprender siempre significa pensar en cosas nuevas para nuestra mente, para nuestro espíritu, para lo que Dios tiene, y especialmente cuando pensamos en el Señor. La palabra aprender está constituida por algunas palabras internas que tienen que ver con adquirir, con procesar. Adquirir significa agarrar, tomar, procesar, masticar, rumiar, comprender, entender el sentido, el propósito de lo que Dios quiere para tu vida y aplicarlo después en la práctica. Uno puede decir que realmente aprendiste cuando pasan estas 4 cosas en tu vida: que tomaste algo nuevo de parte de Dios, que eso nuevo que tomaste de parte de Dios también lo comprendiste, es decir, entendés cuál es el sentido de eso, de Dios para tu vida. Y en tercer lugar, cuando lográs que eso lo puedas aplicar a tu práctica. Eso significa aprender, porque muchas veces nosotros nos quedamos quizás a mitad de camino con ese proceso. Leemos algo, hacemos un discipulado, escuchamos acá un mensaje, escuchamos un devocional, una prédica, y nos parece bárbaro, lindo, nos gustó, y ahí quedó, solamente en el primer paso. O quizás damos un paso más. Decimos, bueno, esto qué bueno, qué interesante, qué lindo de parte de Dios. Hay muchas personas que después de que compartís un mensaje, un estudio en el grupo de vida, dicen, qué lindo, hoy el Señor me habló. Eso es bueno, porque entonces significa que comprendiste, que no solamente escuchaste, no solamente recibiste algo nuevo, sino que también comprendiste lo que Dios quería a través de eso para tu vida. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o se están aburriendo? Perfecto, 3 que me siguen, los demás se aburren, fenómeno, vamos bien. Gracias, Dani levantó la mano allá al fondo, también gracias a Dani por eso. Muy bien. Pero el verdadero proceso de aprendizaje es cuando nosotros entendemos que eso es tan importante para mi vida, que lo que hago es llevarlo a la práctica. No solamente alguien me lo dijo, no solo entendí que venía de parte de Dios, no solo lo comprendí, sino que además lo vivencio y lo llevo a la práctica. Entonces, cuando eso sucede, ahí es donde verdaderamente logro aprender. Algunas cosas que implica el proceso de aprendizaje. Implica, en primer lugar, cambiar. Por eso, si yo algo que entendí de parte de Dios lo aplico en mi vida, entonces cambio. Porque todo lo que viene de Dios es cambio. Todo lo que viene de Dios, si es bueno, trae cambios a mi vida. Y todos los cambios de Dios para mi vida son buenos. Pero para eso necesito practicarlos, necesito vivirlos, necesito experimentarlos. Y vuelvo otra vez a lo que dije antes. Para ser transformados, eso me puede traer incomodidad. Generalmente me trae incomodidad porque los cambios me traen incomodidad. Una iglesia que aprende es una iglesia que va cambiando, que está dispuesta a ir cambiando. Pero no solamente el cambio por el cambio, No solamente el cambio para decir, somos una iglesia piola, una iglesia que cambia, una iglesia que hace estas cosas, pim pum pam, ¿no? El cambio por el cambio no tiene ningún sentido. Más bien nosotros tenemos que decidir cambiar porque Dios usa a las personas que están dispuestas a cambiar. ¿Escuchaste? Dios usa a las personas que estamos dispuestas a cambiar. Si no estamos dispuestos a cambiar, entonces muchas cosas en nuestra vida van a quedar en un plano de chatura, que no es lo que Dios tiene para nosotros. Dios busca que seamos transformados, porque una vez que nosotros somos transformados, nos volvemos agentes de cambio. Bueno, esto lo han experimentado, lo hemos experimentado mucho los que estamos acá. Muchas de las vidas de ustedes hoy me bendicen a mí por cosas que en algún momento decidieron cambiar, ¿o no? Y muchos de ustedes bendicen a otros, se volvieron agentes de cambio para la vida de otros, porque en algún momento decidieron cambiar algo. Tu vida era un desastre, no quiero mirar a nadie por los dos. Tu vida era un desastre, y de repente, en algún punto, y de repente cambiaste eso, entendiste, pasaste por ese proceso de aprendizaje, entendiste que Dios te estaba hablando, te estaba diciendo algo, transformaste eso, y una vez que lo transformaste, te volviste un agente de cambio para otros. Y otros empezaron a ver eso a través de tu vida, y por eso Dios te sigue usando. Ahora, en el momento que vos decidiste cerrarte, estancarte, poner una barrera de contención entre lo que Dios tiene para hacer en tu vida, entonces dejaste de hacer
de ser un agente de cambio. Dejaste de ser instrumento de Dios para que otros cambien a través de tu vida. Dios quiere que nosotros aprendamos porque a través del cambio, a través del aprendizaje, nosotros cambiamos. Si no hacemos cambios, es probable que nada cambie. Si vos necesitas que haya cosas en tu vida que tengan que cambiar, proponete cambiar en el Señor. Con declarar solamente que algo está mal en tu vida y no estar dispuesto a hacer cambios, nada va a cambiar. Y las cosas van a seguir estando mal. O van a seguir siendo complicadas si no te pones en las manos de Dios y te dispones a aprender para cambiar y hacer cosas nuevas. Dios sabe que una vez que nosotros dejamos de aprender cosas nuevas, también dejamos de crecer. Cuando dejas de aprender, dejas de crecer. Porque lo que nosotros tenemos para aprender en el Señor siempre es más grande, siempre es nuevo, siempre hay cosas más importantes, pero por alguna razón parece ser que el enemigo en alguna manera, en algún momento en nuestra vida como hijos de Dios nos dice, hasta acá llegaste, ¿no? Y te pone como un tope, ¿no? Te pone como un techo, dice, hasta acá llegaste, más de esto no, más no puedes, más no vas a poder dar, hasta acá, este es tu límite. Eso no existe en la palabra de Dios. Porque todos hemos sido llamados a la estatura de la plenitud de Cristo y por eso hay mucho más que Dios tiene para tu vida. Amén. Amén. Me encanta, bueno, ya siempre lo digo, parece que soy un chupamedia, pero me encanta ver la vida de los jóvenes porque cuando uno lo va conociendo y va viendo su proceso de crecimiento, va viendo un montón de cosas hermosas que Dios hace en su vida. Me encanta la vida de todos, por supuesto, pero pienso, en los jóvenes se ve a veces ese proceso de transformación de una manera más evidente porque van pasando rápido de una etapa de la vida a la otra, ¿no? Y de repente, hace algunos años, venían acá y estaban ahí, que no sabían que había que hacer todo, ahora ya trabajan, estudian, tienen responsabilidades, etcétera, etcétera. Les cambió la vida, ¿no es cierto? Desastre. Hermoso. Hermoso. Pero el tema es cuando nosotros en ese proceso nos dejamos transformar por lo que Dios quiere hacer. Y aprendemos lo que Dios tiene para nosotros mientras transitamos esas etapas en nuestra vida. Otra cosa de la que aprendemos cuando nos ponemos en las manos de Dios es de nuestros errores. Si hay algo que me encanta del Señor, entre tantas otras cosas, es que Dios toma en cuenta incluso mis errores. Que Dios no condena mis errores, sino que los utiliza para poder potenciarlos. Amén. Si hiciera una encuesta acá, ¿hay alguien que no cometió errores acá? Bueno, menos mal, pero dice la palabra del Señor, Salmo 19:12, ¿quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Y después el salmista declara esto, así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Lo que de alguna manera el salmista está diciendo es, ayúdame a aprender de mis errores. Ayúdame a aprender de mis errores. Porque de los errores aprendemos, ¿o no? Quizás lo más triste es cuando volvemos una y otra vez a cometer los mismos errores, porque entonces algo no aprendimos. Porque entonces algo se volvió a repetir. O porque quizás lo que Dios nos quiso enseñar después de que cometimos un error, no lo tomamos, no lo reflexionamos, no lo trabajamos junto con el Señor y entonces ese proceso de aprendizaje se volvió innecesario, no sucedió. La pregunta correcta no es si cometemos errores, porque todos los cometemos, sino ¿qué hacemos con los errores que cometemos? ¿Qué hacemos con los errores que cometemos? Y allí viene la respuesta de Dios. Dios está dispuesto a trabajar utilizando aún nuestros errores para transformar las cosas para bien. Es increíble pensar
que Dios puede utilizar un error que hayamos cometido en nuestra vida y transformar eso para nuestro bien. Amén. A veces quedamos atrapados en nuestros errores. Y yo sé que el enemigo es muy astuto, por eso en esta mañana te declaro esta palabra de parte de Dios. Dios nunca te deja atrapado en tus errores. Una vez que vos entendiste que cometiste un error, una vez que ese error entendiste que Dios mismo te lo estuvo revelando, que estuvo trabajando en tu corazón, es el momento para hacer lo que Dios te pide. Pedir perdón, ponerte a cuentas con Él. Si tenés que hablar con alguien, tenés que pedirle perdón a alguien, lo haces. Pero después de eso viene el proceso de aprendizaje. Después de eso tenés que decir, Señor, ¿qué me enseñás con esto? ¿Qué querés enseñarme con esto? ¿Cuál es la materia que tengo que aprobar? ¿Qué es lo que tengo que superar? ¿Qué es lo que no tengo que volver a repetir en mi vida? Para no volver a sufrir exactamente lo mismo que me pasó hasta acá. Y después, ¿sabés qué haces con el error que cometiste? Lo agarrás y lo tirás al tacho de basura. No guardes tus errores en tu corazón. No acumules errores en tu mente, porque el enemigo es acusador. Entonces cada vez que vos quieras dar un paso de fe, cada vez que quieras tomar una decisión, el enemigo va a volver a sacarte a la luz ese error de tu pasado. Y va a decir, ¿viste cómo te equivocaste aquella vez? ¿Viste lo que hiciste en aquella ocasión? Otra vez el enemigo te refriega sobre la cara el error, cosa que Dios nunca va a hacer. Dios te va a ayudar a que vos tomes de tus errores los mejores aprendizajes. Y si te equivocaste como me equivoqué yo muchas veces, yo te animo en el nombre de Jesús que justamente tomes esos errores y los transformes. Deje que el Señor los transforme, porque algo quiere hacer con eso. Amén. El aprendizaje implica también reflexionar, porque vos podés cometer errores, podés hacer muchas cosas en la vida y podés acumularlas en un cuaderno, las podés anotar, pero dice esta palabra, Salmo 139, 23 y 24, dice: examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Reconocer un error sin examinarlo y sin reflexionar sobre eso muchas veces solo nos lleva a volver a repetirlo. Si no lo examinamos, si no nos dejamos transformar, probablemente lo repitamos. Pero si lo examinamos, si lo ponemos en las manos de Dios, ¿sabes cómo le llama la Biblia a eso? Sabiduría. Adquirimos sabiduría. No hace falta ser viejo para ser sabio. Puedes ser sabio aún desde tu juventud, cuando aprendes a examinar aquellas cosas que Dios te llama a examinar. No es la experiencia, la que nosotros decimos el tener calle, lo que te da sabiduría en la vida, sino las cosas que aprendemos en el Señor a partir de nuestras experiencias. Las cosas que dejamos que el Espíritu Santo transforme en nuestra vida a partir de nuestras experiencias. Amén. Lo noto muy callado esta mañana. Vamos bien, Cuando haya momentos en tu vida en los cuales entiendas que Dios quiere transformar cosas, ¿viste? ¿Te pasa esto? ¿Te sentió en algún momento que sentiste cierta incomodidad, que empiezas sin saber muy bien de qué es, y después Dios te va como revelando, etcétera, etcétera? Cuando pases por esos momentos, invertí tiempos en soledad con Dios, invertí tiempos de intimidad con Dios, invertí tiempos para que Dios trabaje y hable en tu vida, para corregir, para transformar, tiempos para reflexionar en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Cuando dejamos de aprender, dejamos de ser humildes, y eso se nota. ¿Viste cuando alguien considera que ya no tiene que aprender nada? Se le empieza a notar.
se nos empieza a notar. Sin embargo, cuando estamos dispuestos, Dios transforma todas las cosas en nuestra vida. Amén. Voy rápido, 2 minutos más, denme. ¿Me dan 2 minutos más? Sí. Perfecto, gracias. No voy a hacer lo que hacen otros predicadores, podría hacerlo, pero César me dio 2, vos me diste 2, vos me diste 2. Una hora más. Somos transformados también cuando estamos dispuestos a desaprender. ¿Vos sabés que hay un montón de cosas que nosotros aprendimos en nuestra vida y que Dios quiere transformar? Porque no es que las aprendimos mal, nos enseñaron de alguna forma o nos condicionaron de determinada manera y en algún momento Dios las quiere transformar. Allí el texto de Mateo dice: nadie pone remiendo en un paño nuevo o vestido viejo, porque el remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Si echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan a perder el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y los otros se conservan mutuamente. Hay muchas cosas que nos enseñó la cultura, la realidad, la escuela, nuestros amigos, la iglesia. Y algunas de esas cosas necesariamente pueden determinar nuestra vida, nuestras decisiones, etcétera, etcétera. Y en algún momento Dios viene a transformarlas. A veces hay experiencias dolorosas que nos tocaron transitar en la vida, que muchas veces nos llevan a tomar decisiones erróneas en nuestras relaciones. Nos fue mal con nuestros padres, nos fue mal con algún amigo, nos fue mal con nuestra pareja, nos fue mal en nuestro matrimonio, y entonces quedamos condicionados en nuestras decisiones. Las experiencias dolorosas son malas consejeras. Muchas veces creemos que nunca más vamos a poder ser amados, que nunca más nadie nos va a valorar, que nuestra vida no tiene el sentido en algunos aspectos, y allí es donde Dios otra vez quiere ayudarnos a desaprender, a sacar de nuestra mente las cosas que quedaron grabadas, a sacar de nuestros conceptos las cosas que quedaron ahí estigmatizadas y que de alguna manera nos llevan a tomar malas decisiones. Cuando estamos dispuestos a desaprender, estamos dispuestos a romper los moldes de aquellas cosas que nos marcaron o que nos marcan cada vez que Dios tiene un desafío para nuestras vidas. Cada vez que Dios nos quiere llevar a crecer, aparece eso que aprendimos y que quedó grabado en nuestra cabeza, y que Dios dice: yo quiero que esto lo desaprendas, que lo saque de vos, que lo que te dijeron que era así, deje de ser así. Tristemente, muchas veces nosotros mismos como iglesia imponemos, como decíamos la otra vez, cargas más grandes de las que las personas pueden llevar. Y cuando hacemos eso, muchas veces involuntariamente, la mayor parte de las veces, marcamos la vida y las decisiones de las personas. Y después, cuando alguien se aparta del Señor y necesita volver a los caminos del Señor, está tan marcado por esas cosas que le cuesta volver a encontrarse con el Señor. Quiero decirte una cosa: de todos modos el Señor va a insistir toda la vida, no te va a dejar, no te va a abandonar, te va a perseguir abajo de la cama, vas a tener un amigo molesto que te va a buscar, vas a tener mensajitos, qué sé yo, te va a llegar, no te va a dejar, el Señor te va a dejar, es más insistente que los evangélicos, mirá. Perseguidor, te va a tocar timbre, va a ir, te va a hablar a la noche, te va a despertar, hasta que en algún momento te manden. Muy bien, Jesús lo hacía permanentemente, intencionalmente. Y termino con esto: somos transformados cuando estamos dispuestos a reaprender. Efesios 5, 15, 16 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Aprovecha, y acá viene, escúchame esto porque ya termina el mensaje, escúchame esto. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Aprovechando al máximo, otra versión dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Tengo varias preguntas ahí para hacerte en esta mañana, que primero me las hice a mí. ¿Cómo estás administrando tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué querés alcanzar en los próximos 7 años? Dijimos que el 2033 era nuestro desafío estratégico, ¿no? Bueno, ¿qué querés alcanzar en los próximos 7 años? ¿Te pensaste, te lo propusiste, lo pusiste en las manos de Dios? ¿Qué querés alcanzar en los próximos 7 años? ¿Están los planes y los propósitos de Dios guiando tu vida y tu destino? ¿O más o menos? O como diría el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. No, yo ando por la vida y vamos viendo. Lo que pasa, pasa, lo que da, da. Como resulta, resulte, como va. O pensás estratégicamente en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Te levantás a la mañana y decís, Señor, hoy quiero hacer algo conforme al plan que tenés para mi vida. Me quiero extender conforme a los propósitos que tenés para mi vida. Si realmente esto no ha sido tu vida hasta aquí, hasta ahora, tenés que reaprender que lo que Dios tiene para nosotros es un plan de bien. ¿Cómo está tu agenda? ¿Cómo está tu agenda? Si alguien me dice que no tiene agenda, lo primero que te quiero decir es mentira. Todos tenemos agenda. Puedes tener una agenda así, fachera como la de Sergio, que tiene dibujito de Sarah Kay, no sé qué tiene, pero bueno. Podés tener una agenda física o podés tener una agenda. Todos tenemos agenda. ¿Vos sabés que todos tenemos agenda? Aún los que se resisten a tener agenda tienen agenda, porque tu vida está agendada. Algo agenda tu vida. Algo determina lo que vos haces todos los días de tu vida. Entonces, ¿quién escribe tu agenda? ¿La manejás vos? ¿La manejan las circunstancias? ¿O la maneja el Señor? ¡Wow! Un paso muy importante sería que empieces a manejarla vos. Eso ya es un paso importante. Pero un paso más importante sería que esa agenda la maneje el Señor. Y que Él sea el que determine cada día los propósitos de tu vida. ¿Qué significa? ¿Que tenés que dejar de laburar? No, obviamente que no. Significa que lo que hagas, aún en tu trabajo, aún en tu estudio, aún en tu casa, aún en tu familia, tiene que tener propósito para el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para tu casa? ¿Cuál es el plan de Dios para tu juventud? ¿Cuál es el plan de Dios a través de tus estudios? ¿Cuál es el plan de Dios para tu familia? ¿Cuál es el plan de Dios para tu iglesia? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Sabés cuál es el plan de Dios? Porque muchas veces hablamos del plan de Dios, pero es importante saberlo. Yo tengo que saber cuál es el plan de Dios para mí. Y aunque Él después se le ocurra ir modificando en el camino, en el proceso, yo necesito saber cuál es el plan de Dios para mi vida. Y si lo sé, necesito moverme en ese plan. Porque un plan es eso. Pensar cada día qué voy a hacer en función de ese plan. Si lo que estoy haciendo coopera o no coopera para ese plan. Si el tiempo que invierto en mi vida sirve o no sirve para ese plan. Si no estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo mi vida, estoy perdiendo horas, años de mi vida en algo que no tiene que ver con el plan de Dios para mi vida. Entonces ahí necesito reaprender. Tenemos que estar enfocados y aprovechar bien el tiempo, enfocados y aprovechar bien el tiempo. Termino con esto. Hace un tiempo atrás, cuando trabajaba allí en convención, nos vino a dar una mano un muchacho, un consultor, y nos hizo hacer algo que me rompió la cabeza. No sé para qué vino. No, hizo muy bien. Él lo hizo en cuanto al trabajo, ¿no es cierto? Pero yo quiero invitarte, hoy te voy a romper a vos, hoy quiero invitarte a que lo hagas con tu vida. Él nos hizo hacer el siguiente ejercicio. Dijo, hagan un checklist. Ahora se dice checklist, antes se llamaba listado. Hagan un checklist de todas las actividades que haces diariamente y asignarles prioridad. 1, 2, 3, 4, 5. Asignarles prioridad.
fíjate cuáles dejas afuera que deberían ser prioritarias, quizás. Y después nos hizo hacer otro ejercicio más. Nos dijo, a cada una de esas prioridades pónganle 2 letras, una u otra. La letra O, que son las actividades rutinarias o las actividades operativas, las que tenés que hacer sí o sí. Y la letra E, a las que son estratégicas. Las rutinarias y operativas no cambian absolutamente nada, las vas a tener que hacer todos los días. Al igual que lavarte los dientes, etcétera, etcétera. Bueno, alguno quizás no se lo lava, pero bueno. Las actividades rutinarias las tenemos que hacer todos los días, pero no cambian nuestra vida. Sin embargo, las estratégicas son aquellas que tenés que hacer justamente para lo que estamos viendo hoy. Para que Dios transforme algo en tu vida. Para que Dios transforme algo en tu familia. Para que Dios transforme algo en tu ministerio. Para que Dios transforme algo en tu futuro. Las actividades estratégicas son las más difíciles de hacer. Son generalmente absorbidas, chupadas por todas las actividades operativas, ¿o no? ¿O me pasa a mí solo? Pero las actividades estratégicas son aquellas que Dios te invita a que hagas. Eso a veces significa poder destinar un tiempo a analizar tu propia vida y enfocarte en los cambios que Dios quiere hacer. Reaprender significa hacer paradas estratégicas en tu vida. ¿Hiciste alguna vez paradas estratégicas? ¿Escuchaste alguna vez, seguramente, la historia de este hachador que fue a hachar allí un monte y el primer día hachó un montón de árboles? Entonces se sintió contento, fue al jefe, le dijo, bueno, un montón de cosas, y dice, bueno, y le pagaron por esos, qué sé yo, ponele 1000 no, 80 árboles, que no soy leñador, así que no tengo idea. 80 árboles. Al segundo día fue otra vez con el mismo entusiasmo, con la misma pasión, pero ya ahí hachó 60. Y al tercero con el mismo entusiasmo y el mismo, pero hachó 40. Y así fue siguiendo y siguiendo hasta que el último tiempo, en la misma cantidad de horas y con un esfuerzo impresionante, solamente logró echar un árbol. Entonces fue a hablar con el jefe, le dijo, bueno, mire, yo estoy laburando la misma cantidad de horas, hago el mismo esfuerzo, le pongo las mismas ganas, me levanto a la misma hora, hago exactamente lo mismo que siempre, pero al principio echaba 80 y ahora solamente uno. Y entonces el jefe le dijo lo que yo quiero decirte en esta mañana. A veces tenemos que parar para afilar nuestra hacha. La mayor parte de las veces nosotros empezamos a perder cosas importantes en el Señor simplemente porque no nos detenemos a que el Señor reordene, reorganice, replanifique nuestra vida, nos vuelva a sacar filo, nos vuelva a acomodar. Para los que siguen Fórmula 1, es entrar en boxes. Puedes estar muy bien en la carrera, puedes ir primero, todo bárbaro, pero si no entras en boxes, probablemente no termines la carrera. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Dios quiere que nos detengamos y hagamos paradas estratégicas. Y déjame decirte una cosa más dura todavía, porque la he vivido personalmente, muchas veces, más de las que hubiese querido. Si no sabes parar a tiempo, Dios te va a parar. Si no sabes detenerte a tiempo, Dios te va a detener. Si tenés tu vida totalmente desorganizada en cuanto a los planes de Él, Dios te va a reenfocar. Si no te dejas moldear, Dios te va a quebrantar. Todo por amor y en la dirección de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios está interesado en todo lo que nosotros podamos hacer en nuestra vida, pero más interesado está en nuestra propia vida. E increíblemente, cuando nosotros nos damos cuenta que Dios está más interesado en nuestra vida y nos volvemos a Dios y le preguntamos a Él,
recuperamos la productividad. No iba a contar esto, pero termino. Ya estoy tan jugado que... Hace un tiempo atrás sentía una carga muy fuerte en mi corazón. Hacía tiempo que venía con ese peso. Sentía que mi vida no estaba dando los frutos que yo creía que Dios tenía que dar, que Dios quería que diera. Y hacía exactamente lo mismo, dedicaba la misma cantidad de horas a buscar al Señor, a tener mi tiempo devocional, hacía exactamente lo mismo, preparaba los mensajes, todas las tareas que nos toca, o que me tocan como pastor de una iglesia hacer. Mandaba los devocionales, escribía a los facilitadores, algunos de vez en cuando te mandaba una manito, otros no me mandaban nada, no importa, qué sé yo, en la gloria de Dios, que Dios los bendiga igual a todos. Hacía todo lo que tenía que hacer. Llamaba a alguno que sabía que a lo mejor andaba medio bajón, le mandaba mensajitos, le tiraba una cosa. Pero ¿sabes lo que sentía? Que no tenía respuesta, que no había nada del otro lado. Sentía que no había fruto en nada de lo que hacía. Entonces el Señor me llevó otra vez a hacer esas paradas estratégicas y a poder pensar que la comunión con Él, a veces, cuanto más nos desafiamos, es cuanto más la necesitamos trabajar. Me llevó a redoblar mis esfuerzos por tener comunión con Él. Y lo digo así, esfuerzo, porque al principio la comunión con Dios parece un esfuerzo, una incomodidad, como dije hoy. Pero después termina siendo lo más hermoso de la vida. Y cuando nosotros redoblamos ese tiempo, esa parada estratégica con Dios, ¿qué hace Dios? Paradójicamente o significativamente termina dándonos después más fruto de lo que nosotros hacemos. Porque la palabra lo dice así: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, queridos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separado de mí, querido, querida, hermano, hermana, nada podés hacer. Yo quiero invitarte en esta mañana, de todo corazón, a que tomes un tiempo de intimidad con Dios. Lo más probable es que te olvides los 3 puntos de este mensaje, que te olvides cada una de las cosas que hemos compartido, pero lo que hoy Dios quiere hacer en tu vida, que dejes que el Señor lo transforme. No te amoldes a lo que sos. No te amoldes a la comodidad. No te amoldes ni a lo bueno ni a lo malo. Solamente deja que Dios te transforme. Y si hay cosas que te han parecido que están incómodas, desorganizadas, probablemente es porque Dios esté queriendo hablar ahí a tu corazón y quiera llevarte a este proceso de volver a aprender cosas nuevas, de volver a desaprender aquellas cosas que te limitan, que te detienen, y de reaprender quién es verdaderamente el que quiere guiar tu vida. Te invito a que tengas así un tiempo de oración personal. Señor, en esta mañana te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, Señor, y te pedimos, oh Dios, que te manifiestes en medio nuestro, en nosotros. Señor, como iglesia, Señor, queremos declararte esto. Sabemos que nos has escogido para ser parte de un tiempo muy cambiante, con necesidades terribles que van marcando la vida de las personas, con un mundo totalmente perdido en muchos aspectos, Señor. Pero nos elegiste como iglesia para ser instrumento de ese tiempo. Ayúdanos a aprender, Señor, ayúdanos a ser transformados. No queremos amoldarnos, pero tampoco queremos quedar amoldados con lo que conocemos. Queremos ser pertinentes, Señor, para tu obra, para tu reino, para lo que vos querés hacer. Y lo mismo te pedimos por nuestras vidas. Señor, si hoy me has hablado, si hoy, Señor, he comprendido, también hoy, Señor, quiero llevarlo a la práctica. Y te ruego que a partir de mañana empieces a trabajar este proceso de transformación en mi vida.
Estoy dispuesto a la incomodidad. Estoy dispuesto a salir de mi zona de confort.